Buenos días amigos, bienvenidos a Iglesia Navarra, el programa que trae a vuestras casas la realidad amplia de nuestra diócesis de Pamplona y Tudela. Hemos comenzado el mes de noviembre con la solemnidad de todos los santos y la conmemoración de todos los fieles difuntos. Celebrábamos el día 1 la Jerusalén del cielo, a donde esperamos todos llegar por nuestra fe, por nuestra adhesión a Jesucristo. Celebrábamos a los santos, los grandes cristianos que mantenidos en la fe han alcanzado la gloria de Dios. Y rezábamos al día siguiente por todos los fieles difuntos. El común denominador, nuestra esperanza en la resurrección. Cristo ha resucitado. El Evangelio de hoy, Jesús nos lo recuerda en este debate con los saduceos. Dios es un Dios de vivos. Benedicto XVI, en ese precioso libro entrevista que le han hecho, él dice que su vida la concibe ya como una preparación a un encuentro. El encuentro definitivo con Dios. En este mes de noviembre en el que tanto vamos a rezar por nuestros difuntos, después de las visitas al cementerio, pensemos que nuestra vida tiende a un encuentro, al encuentro definitivo con el Dios de Jesucristo. Y llevamos un mes de curso, y de comienzo de curso y de curso escolar vamos a hablar en nuestro programa de una realidad muy importante en nuestra iglesia y nuestra iglesia de Navarra. Vamos a hablar de la asignatura de religión en los colegios. Y para ello tenemos como primera parte del programa a dos profesores de religión que nos van a hablar de una manera privilegiada de lo que es la asignatura de religión. Maribel Lizarraga, buenos días. Buenos días. Y Juan Joyeta. Muy buenos días, Juan. Hola, muy buenos días. Bueno, vamos, para empezar a hablar de la asignatura de religión, estamos en una sociedad, en una cultura que es la que es, en la que hay muchos debates alrededor de la asignatura de religión. Entonces yo comenzaría desde vuestra experiencia como profesores de religión, que seguro la vivís apasionadamente, la defendéis. Esta pregunta que se hace en muchos sectores de la sociedad. ¿Debe estar presente la asignatura de religión en la escuela pública? ¿Qué aporta la clase de religión a grandes rasgos? Hombre, nosotros consideramos que la asignatura para el alumnado es un bien y ayuda a su desarrollo integral como persona a nivel humano, a nivel espiritual y a nivel trascendente. Entonces, una sociedad quizá en estos momentos tan carente de valores, la asignatura de religión es el único medio que ellos tienen para poder acercarse desde la figura de Jesús y desde la figura del Evangelio. Entonces creemos y consideramos que es necesaria y vital para esa formación integral del alumnado. Además sabemos que la asignatura está en torno a una cultura. Ellos están viviendo en una sociedad, en un país, en un continente que no es ajeno a nuestras raíces cristianas. Entender todo eso dentro de lo que es la oferta cultural, todo lo que es ese engranaje cultural que los chicos, los adolescentes, los jóvenes están recibiendo en la escuela, en los institutos, quedaría cojo si no estuviese, digamos, tamizado por todo lo que supone también este referente cristiano importante para el día a día y para también su propio aprendizaje. Entiendo que la asignatura de religión, intervienen muchos factores y muchos protagonistas para el buen desarrollo. Los alumnos, las familias, los colegios, la administración pública, Gobierno de Navarra, Estado, en fin. ¿Qué grado de implicación tiene cada uno y sobre todo cuál es el fundamental? ¿O el determinante? ¿O claro, el que si no apoya falla? La elección de la asignatura es fundamental. El alumnado tiene que elegir, pero cuando es pequeño, en la educación primaria, los que eligen son las familias. Ha habido una evolución en la elección. Antiguamente el 90 y tanto % del alumnado se apuntaba a la asignatura de religión y poquito a poco ese número va descendiendo. Entonces sí que estamos viendo, sobre todo en secundaria, donde ya no son las familias las que eligen, sino el propio alumnado el que elige, donde hay más apatía, más desinterés. Y es un poquito triste. ¿Por qué? Pues porque nos damos cuenta que es el único medio donde van a recibir esos valores. Es claro que la familia tiene un valor fundamental y tiene una importancia fundamental. Es verdad que hay una dejación, como bien comenta Maribel, de esas funciones y más cuando los chicos llegan a unas edades en las que dejan, digamos, la escuela primaria y pasan a secundaria. Y parece que ellos tienen ya la facultad de elegir quiero o no quiero. Y no solamente quiero o no quiero, sino quiero de esta manera o de esta otra manera. De alguna manera a veces se erigen incluso en juzgar cómo quieren esa asignatura a su propia carta, ¿no?
hay una labor ahí también, yo creo que de todos, de nosotros, del entorno también de la propia parroquia, de la iglesia, de las familias, que tenemos que hacer. Y luego está, lógicamente, también la propia administración pública, que tiene también sus vaivenes, sus historias, y el cual sabemos que, bueno, hay de todo. Hay opciones que pretenden sacar la religión de la escuela y hay opciones que dicen no sacarla tanto, pero que tampoco manifiestan un apoyo clara por la asignatura. Entonces, bueno, nos encontramos con una amalgama. Hombre, está claro que optar por la clase de religión no es algo que se lleva, no está de moda, ¿no? Entonces es nadar contracorriente, y cuando el chavalín es pequeño, los padres son los que deciden, pero cuando tiene 15 16 años, nadar contracorriente es muy duro y muy difícil. La sociedad impulsa justo también a lo contrario, ¿no? En mi cuadrilla de amigos no vamos a misa, en mi cuadrilla de amigos no vamos a clase de religión, en mi cuadrilla de amigos eres el raro, ¿cómo puedes ir a eso todavía, ¿no? 14, 13, 12... o 15 años ya. Y 15 años, eso es una edad más mala, ¿verdad? La adolescencia es muy complicada. ¿Hay algún número mínimo de No. para estar en clase de religión? No, no. En el momento en que una familia pida y hay una opción para la asignatura de religión, el departamento tiene que asegurar. Tiene que asegurar. Sí, sí. Y en principio es así, ¿no? La oferta, por supuesto, es obligatoria, la elección es voluntaria. Y, bueno, evidentemente los centros, digamos, tienen esa obligación de ofertar la asignatura y también de hacerla pues lo suficientemente atractiva para que el alumno también pues, hombre, tenga una razón para poder apuntarse a la asignatura de religión. Pero ahí está nuestro buen hacer diario, ¿no? Por lo menos lo intentamos. Os hago una pregunta que yo creo que se ha hecho muchísimo a profesores de religión, a todos los que en la diócesis se encargaban pero que no termina de calar en la gente, en el pueblo de Dios. Es decir, la diferencia entre la catequesis y la religión. Yo he oído a los padres, se toca en la parroquia mismo, mi hijo ya va a religión. Bueno, por dejarlo claro, la necesidad de las dos y la diferencia. Bueno, está claro que ambas se complementan, pero ambas son necesarias, pero diferentes. Un tema, lo que es la vivencia de la religión, la vivencia personal, familiar, en tu comunidad, que la puedes realizar a través de las catequesis y recibes los diferentes sacramentos. Y otro aspecto diferente es los contenidos de fe. Esos contenidos son evaluables además. La catequesis no se evalúa, se vive, se vivencia, pero los contenidos sí se evalúan. Claro. Entonces, a un chaval no le estás a lo mejor pidiendo un grado de fe ni de pertenencia a la iglesia, aunque estés en la asignatura de religión. Y de hecho hay casos, en el ámbito académico, en el ámbito académico hay no creyentes, hay claramente ateos que me dicen, oye, yo no creo en Dios, perfectamente. Pero está bien que asumas también y que tengas en conocimiento todos estos valores y todo este equipaje del cristiano que tiene. Entonces, bueno, para saber, para conocer, para entender que la cultura en la cual estás impregnado proviene y es de ahí, ¿no? Luego, bueno, está la propia forma en la que tú administres eso, el chico como sea receptivo, en general lo son, aunque luego tengan sus propias vivencias o creencias. Y evidentemente ahí es una diferencia entre el tema de la catequesis y el tema de la asignatura de religión. Pero ellos también ven que hay un diálogo entre la iglesia, en este caso los pueblos más, y el profesor de religión, porque en el fondo vamos todos por el mismo camino, de diferentes puntos de vista. Y sí que a veces cuando oímos a los padres decir lo que tú has comentado, no lleva a catequesis, no, pero se complementa con la clase de religión, es lo que tenemos que afianzar y animar a las familias. Por último, así brevísimamente en una palabra, ya sé que se dice en una palabra esto, pero ¿qué perfil tiene el profesor de religión como enviado de la Iglesia? De hecho, el obispo soléis tener una celebración del envío, ¿no? ¿Qué perfil creéis que, a vuestro modo de ver, así, dibujarlo sencillamente? A ver, nosotros somos personas, pero personas de iglesia, y nosotros vivimos como podemos, pero de la mejor manera, el Evangelio, y nosotros lo transmitimos con nuestra forma de ser. Somos testigos del Evangelio. Entonces somos testigos y enviados. Entonces ese es el ejemplo diario, y el ser testigos es lo que invita.
Yo creo que hay dos cosas ahí interesantes. Una primera, el hecho de sentirte enviado, es decir, no eres un francotirador que aterriza ahí, hay alguien detrás que está también apoyando tu envío, tú no vas de tu parte, en realidad vas de parte también de la Iglesia y de parte de Cristo, estás haciendo una labor de evangelización y luego hay también toda una preparación académica que está ahí. El profesorado de religión tiene también una licenciatura civil, como lo tiene el resto de profesores del claustro. El profesorado de religión tiene una preparación pasada, presente, porque se sigue actualizando como profesor y como profesor también específico de religión. Y eso es bueno también que se sepa por todos, por sus propios compañeros, por la administración y por la familia sobre todo, ¿no? El profesor de religión está ahí como uno Gente más. preparada, desde luego. Y también, y que vive su fe, que es eso lo que él quiere transmitir también a sus alumnos. Muy bien, muchísimas gracias. Vamos a tener la segunda parte del programa al vicario de enseñanza. Gracias por vuestro testimonio. Sois enviados y os sentís testigos del Señor y enviados de Él, ¿no? En esta vocación específica y desde luego hacéis una labor, bueno, el Señor os la premiará, pero una labor en esta cultura y en esta sociedad actual impagable, porque es una maravilla. Yo os encomiendo al Señor para que esto dé fruto, dé mucho fruto. Todo fermentará, decía el Evangelio el otro día, no lo dudéis. Vamos a ver un vídeo que preparó la Conferencia Episcopal sobre la clase de religión, muy bueno, como una asignatura apasionante. Vamos a verlo. ¿A qué centras tenías que dejar el pico? Sí, claro, también. Sí, Buenos días, algunos ya me conocéis, para los que sois nuevos me presento. Me llamo Lucas y voy a estar con vosotros durante este curso. Cuando venía de camino a clase, un compañero me ha preguntado extrañado que si de verdad seguía dedicándome a esto. Le he dicho que no lo cambiaría por nada. Imagino que estáis aquí por diversas razones. Muchos movidos por vuestros padres. Otros porque teníais el libro de vuestro hermano. Otros porque pensáis que esto es fácil. Sea cual sea el motivo, me alegro de que estéis aquí. Lo que vais a aprender os puede servir para el resto de vuestra vida. Fijaos en la manzana de nuestro compañero Bosco. Gracias a una manzana como la de vuestro compañero Bosco, Newton descubrió la ley de la gravedad. Algo similar sucede con lo que aprenderemos en esta asignatura. Y vosotros sois algo parecido a una manzana. Depende de vosotros estar toda la vida colgados de una rama viendo pasar el tiempo, o lanzaros del árbol y ser útiles a la sociedad. ¿Cómo te llamas? María. María, ¿te gusta dibujar? Sí. ¿Te gusta la pintura? ¿Sabéis en qué se inspiraba Leonardo da Vinci para muchos de sus cuadros? ¿Cuáles eran los temas que pintaban el Greco, Rubens o Miguel Ángel? Aquí comprenderéis por qué se pintaron los cuadros más importantes de nuestra historia. O a los que os guste la música, aquí aprenderéis a escuchar de manera distinta. Conoceréis en qué se inspiraron los compositores que han dado lugar a la música actual. ¿Cuántos de vosotros queréis ser abogados, jueces, artistas, médicos, arquitectos? Los edificios más bellos y más grandes de Europa nacen de lo que aquí veremos. O los que queréis ser economistas, políticos, empresarios. ¿De verdad queréis tener las claves para evitar crisis como la que estamos viviendo? Será aquí donde aprenderéis cuál es la mejor inversión que podéis realizar y de la cual dependen todas las demás. Porque lo que determina el futuro de un país no son las personas, sino dónde ponen el corazón esas personas. Todos los días veo cómo aprendéis fechas, datos, ecuaciones matemáticas, formulaciones químicas, cosas todas muy importantes. Pero será aquí donde sabréis darle su verdadero sentido. Esta asignatura os ayudará a vivir. Aprovechad cada instante. Estad despiertos. Dejaos sorprender.
Y yo os prometo una asignatura apasionante. Estamos hablando de la asignatura de religión católica en la escuela y para ello ahora en la segunda parte del programa, después de haber tenido a los profesores de religión, contamos con don Abel Arrieta, vicario episcopal de enseñanza. Buenos días, Abel. Buenos días, Alfredo. Vamos a adentrarnos ya, porque nos queda esta segunda parte del programa de lleno en toda la vivencia de esta asignatura de religión, en todo lo que te ocupa a ti como vicario. Bueno, ¿qué función primero tiene la vicaría de enseñanza? Bueno, la vicaría de enseñanza, digamos, la tenemos estructurada como en 3 objetivos, 3 misiones. Hay uno principal que viene marcado por la ley y la situación de la asignatura, que es la selección y cuidado del profesorado de religión. Ese sería como un gran importante aspecto. Luego hay una misión, pues como presencia del obispo en la diócesis, de facilitar la comunión de todos los que están implicados en la enseñanza de la religión, en la escuela pública, en la privada, entre los colegios pues que tienen un ideario cristiano, pues hacer una función de comunión, de conexión de unos con otros. Y una tercera misión pues que queremos también pues potenciar son una serie de proyectos, de actividades que sacan la religión fuera del aula para que se siga aprendiendo esos contenidos en ámbitos diversos y que faciliten, que favorezcan también el amar esta asignatura y el reconocer la grandeza de la misma. Has comentado que una de las funciones del vicario, de la vicaría o de la delegación, en su caso, es la de ver la idoneidad de los profesores de religión. Esto se puede ver como un privilegio que tiene la Iglesia, es un derecho, para aclarar a la gente, porque decir, hombre, esto lo tiene que seleccionar la administración pública, la Iglesia. Bueno, efectivamente, los profesores de religión de la escuela pública son contratados por el Departamento de Educación, no los contrata la Iglesia. Lo que pasa es que la legislación misma refleja y llega a un acuerdo que las personas más adecuadas para ver la idoneidad de un profesor de religión es la propia confesión religiosa. Digo confesión religiosa porque en el Islam pues tienen que ser las autoridades islámicas las que decían pues quién está debidamente preparado. Eso sí, como decían los profesores en la primera parte, dentro de las personas que tienen la titulación civil exigida a todo profesor, ¿no? El magisterio, la licenciatura, el idioma en su categoría C1, EGA o lo que sea. O sea que tú dentro de un personal cualificado pues tienes que buscar la idoneidad también pues de perfil, de conocimientos, ¿no? de lo que es la propia especificidad de la religión. ¿Y en qué se concreta el cuidado por parte vuestra, de los que estéis en la vicaría, de todo el profesorado de religión? Bueno, el cuidado es primero un cuidado como de madre, ¿no? Que la Iglesia siempre es madre y como maestra también facilitar que se vaya creciendo en los conocimientos, en la propia identidad del profesor. Entonces, ¿qué se facilita? Pues primero encuentros dentro de los propios profesores, pues para que no anden cada uno como suelto en su centro y qué pasará con los demás. Pues facilitamos 3 encuentros al año que tienen su parte de oración, su parte de tomarse un café a gusto juntos, de presentar temas que están más o menos de actualidad o que puedan ser de interés y también fomentar el diálogo, ¿no? Pues entre la vicaría, los profesores, que son pues sumamente interesantes, ¿no? Para todos, para mí el primero. Y luego pues siempre intentamos organizar una serie de cursos pues, que aporten la actualización en la formación de los profesores, pues sobre temáticas de técnicas propias del profesorado o quizá más sobre temas de teología, temas de cómo presentar la asignatura de religión en primaria, pizarras digitales, en fin, todas estas cosas. Bueno, la Vicaría de Pamplona Tudela tiene un árbol de actividades muy sugerente que yo reconozco que a los párrocos nos llegan como muy atractivas para los chavales, ¿no? Está Idos o Más, Narnia. Explícanos un poco, porque muchos igual, bueno, no desconocen, pero vamos, mueven muchísima gente, muchísimos escolares, ¿no? Aparte de lo que vemos en el periódico en Navidad, que vamos a cantar villancicos al ayuntamiento, al obispado, pero bueno, aparte de esto, durante el año hay un trabajo extraescolar en este punto, ¿no? ¿Qué actividades? Sí, bueno, esto lo que busca es como presentar la asignatura de religión como algo vivo y que facilite también el encuentro entre los chavales que están dando asignatura de religión
de toda la geografía de Navarra. Realmente son proyectos muy interesantes a todos los niveles, porque no son muchos los que puedan encontrarse chavales de la Ribera con chicos del Baztán o gente de Pamplona o de la Cuenca o donde sea. Y luego, hombre, lo que se arranca es desde el plano del que partimos, que es el escolar y el educativo. Entonces, por ejemplo, las Crónicas de Narnia, bueno, pues es una colección de 7 libros, la gente conoce 3 películas porque se han editado y tiene mucho éxito, y lo que no saben igual es el trasfondo, que es una colección de 7 libros en el que el autor, un converso, Luis, pues quiere explicar la fe a través de cuentos, porque estaban ahí también dentro de un grupo de intelectuales como Tolkien y tal, que les gustaba pues utilizar bueno, pues toda la fantasía y tal para transmitir grandes cosas. Entonces es un auténtico tesoro, las Crónicas de Narnia. ¿Y qué buscamos? Pues en cada salida pues se trabaja uno de estos libros con sus enseñanzas, compaginando con paisajes atractivos de Navarra, ¿no? Pues conocer las Bardenas, el nacedero del Urederra, Orgui, Olite, lo que sea, ¿no? Y que compagine un poco con los paisajes del libro. Y es muy interesante porque ahí se están juntando más de 300 escolares. Más de 300. Sí, en cada salida de Narnia, sí. ¿Y cómo se articulamos el día o una salida de estas? Una salida de estas, bueno, pues lo primero es cómo coordinar que haya autobuses que pasen por todas las localidades de Navarra. Y bueno, lo principal es llegar, ver un vídeo que se ve en la salida anterior. A los chavales les encanta verse, mira, lo que hicieron el día anterior, es un enganche y bueno, pues les hace mucha gracia. Y luego ambientar, ¿no?, la salida, porque no todo se lee en el libro, hay que ser realistas, y para que luego entiendan los juegos que va a haber, qué es lo que se está transmitiendo. Y la mañana principalmente son una serie de dinámicas y juegos donde se van trabajando aspectos, valores, ¿no?, que salen en el libro. Luego pues se come ahí todos juntos, cada uno se lleva pues su comida de casa, y también se intenta el gran encuentro de Aslan. Aslan es como Jesucristo, claro, ¿no? en las Crónicas de Narnia, y es como siempre lo más jugoso de esos libros, ¿no? El león. El león, efectivamente. Yo es que ¿no? recuerdo que vi vi la película, y un campamento tuvimos con esta temática, justamente por todo lo que dices, ¿no? Porque tiene un trasfondo que se identifica muy bien. Claro. Entonces no pueden faltar los encuentros con el león Aslan, y sí, se facilita que se puedan confesar, siempre todas estas cosas con libertad, pero bien, pues hay un buen número de sacerdotes. Se crea el espacio y el ámbito. Sí, efectivamente, y luego, como es domingo, pues la misa dominical encaja muy bien, ¿no?, en todo esto, y luego pues unas batallas, unos juegos siempre pues simpáticos, inofensivos, pero que se desfogan, efectivamente. Y bien, muy bien, la verdad, que resulta. Y luego muy bien. está Dos o Más. Dos o Más, digamos que es la prolongación. Narnia está pues desde quinto de primaria a primero de la ESO, también para enlazar un poco en la asignatura de religión, el no desconectar la primaria con la secundaria, pues que haya un proyecto que los tiene enlazados, ¿no?, que es Narnia. Y a continuación ya unos fines de semana, 3 al año, que son ya fines de semana completos, donde también se trabajan cosas de la religión, pero de otra manera, bueno, pues con un ambiente juvenil, de encuentro de comunidad, bueno, también con la posibilidad de encontrarse con el Aslan, que ya es Jesucristo, ya deja de ser en su caso, claro. y la Virgen. Y bueno, la verdad que es un ambiente buenísimo, muy... Me dicen, ¿te desgasta mucho? Pues no me desgasta mucho, porque se porta muy bien y da gusto, sí. No sé. No, y aunque sea un desgaste físico en el sentido, pero uno supongo que acabará reconfortado, porque tu labor, que es de colegios y tampoco la ves mucho, bueno, tener esos encuentros es un poco fruto, ¿no? Sí, y lo interesante es que luego vayan a las parroquias estos chavales que suelen, o sea, hay gente que dice, son como pequeñas JMJ, ¿no?, que la gente recibe ahí un calentón, un chispazo interesante, ¿no?, de vivencia de la fe, y luego pues en sus parroquias aterrizan, pues que luego son catequistas, que se incorporan a las actividades de la parroquia con nuevo vigor, digamos, ¿no? No nos queda mucho tiempo, pero no bastando con eso, la Vicaría de Ciencia nos has traído una revista que tenéis un poquito las actividades, ¿no? Efectivamente. Bueno, en ese aspecto de comunión de todos los colegios y todos los que están impartiendo la religión, hacemos llegar a todos los profesores de religión y a todos los colegios esta revista con actividades que muchas son lanzadas por la propia Vicaría, pero también actividades que buscan la comunión de otras instituciones o entidades. Muy bien. Y ahí está, pues es muy interesante también la Olimpiada de Religión, donde compiten todos los chavales pues por sacar una buena nota, pero también hay concursos de vídeos o actividades de visitas de Óxides, del Museo de la Catedral, cosas de estas, o visitas de Don Francisco, va visitando sistemáticamente pues 6 colegios cada año, y es algo muy positivo en orden a la comunión.
Muy bien, Abel, te voy a llamar otra vez porque veo que tienes una multitud de actividades que hay que conocer porque lo que no se conoce pues se desconoce y hay que conocerlo, y te agradezco muchísimo que hayas venido Nada, a ti, a vosotros. a poner. Muchas gracias. Nada más, amigos, nos vemos el próximo domingo en este vuestro programa de Iglesia de Navarra. Recemos por los difuntos con esta esperanza gozosa que arranca este domingo en la resurrección. Muy buenos días.